A ver, ¿cómo fue que pasamos de pensar que una tormenta era la furia de un dios a entenderla como un simple fenómeno meteorológico? Bueno, ese es justamente el viaje alucinante que vamos a hacer hoy. Un viaje que lo cambió todo, del mito a la razón. Y en el fondo, la gran pregunta es esa: ¿en qué momento aprendimos a pensar por nosotros mismos? Porque de eso se trata, ¿no? Ese es el corazón de la filosofía. Una búsqueda, casi una rebelión, por tener un pensamiento autónomo, por soltar las historias de los dioses y atrevernos a buscar nuestras propias respuestas. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Por un lado tenemos a Homero, el mundo del mito, del destino, donde los dioses mueven los hilos de los hombres. Y por el otro, a Aristóteles, el mundo de la razón, de la lógica, de la observación. Es que es un cambio de mentalidad brutal, y es justo eso lo que vamos a desmenuzar. Ok, ¿cómo lo vamos a ver? Primero, nos vamos a meter de lleno en ese mundo explicado por mitos. Después, vamos a ver cómo empezaron a aparecer las primeras dudas. Luego, el momentazo, el gran salto al logos, a la razón. Y para cerrar, los dos primeros grandes debates filosóficos. ¿Todo viene de una sola cosa o de muchas? Y, ¿la realidad cambia todo el tiempo o es siempre la misma? Muy bien, empecemos. Hay que transportarse a la Grecia arcaica. Imaginemos un mundo donde la realidad estaba contada en los poemas de Homero. Un mundo donde absolutamente todo, desde una buena cosecha hasta una guerra, se explicaba por la voluntad de los dioses. Ahora, ¿cómo eran estos dioses? No hay que imaginarlos como seres perfectos y etéreos, para nada. Eran básicamente como una nobleza inmortal. Tenían celos, se enojaban, se enamoraban, eran increíblemente humanos en sus pasiones, y por eso mismo se la pasaban metidos en los asuntos de la gente. No desde un cielo lejano, sino aquí abajo, como si fueran participantes con superpoderes. Pero, y esto es clave, ni siquiera los dioses eran todopoderosos. Por encima de ellos había algo más, el lado, el destino. Pensemos en esto como una especie de ley cósmica, un orden superior al que todos, pero todos, dioses inmortales, tenían que obedecer. Esta idea de que hay una necesidad en el universo va a ser una semilla para todo lo que viene después. ¿Y el alma humana? ¿Qué pasaba con ella? En el mundo de Homero, la psique no tiene nada que ver con lo que imaginamos hoy. Al morir, lo que quedaba era una sombra, un eco sin fuerza, sin mente, vagando por el Hades. No había gloria, no había paraíso. Era una existencia gris. Y es importante tener esto en mente porque la filosofía va a agarrar este concepto y le va a dar un giro de 180 grados. Pero claro, este sistema de creencias no iba a durar para siempre. Poco a poco empezaron a aparecer grietas en esta visión mítica del mundo. Y no fue por casualidad, fue gracias a nuevas voces y a unos cambios sociales tremendos que estaban sacudiendo a Grecia. Y aquí entra en escena Hesíodo. Ojo con esta cita que según él le dicen las musas. Es toda una declaración de principios. Mientras Homero contaba historias que parecían reales, Hesíodo dice: nosotros también sabemos decir la verdad. Es una ruptura. Es pasar del «qué buena historia» al «cuál es la verdad de las cosas». Ya no es solo narrar, es investigar. Y esto se nota en lo que escribe. Hesíodo no se queda en el cuento, intenta ordenar, sistematizar el mundo. Su idea de las 5 edades del hombre es justamente eso, un intento de ponerle orden a la historia humana, de encontrarle un sentido. Ya no es solo un montón de cosas que pasaron, ahora hay una estructura, una lógica, aunque claro, todavía dentro del lenguaje del mito. Y mientras todo esto pasaba en el plano de las ideas, la sociedad griega estaba en plena ebullición. El comercio les abrió los ojos a otras culturas. La vieja aristocracia de guerreros empezó a perder poder frente a los nuevos comerciantes. Y lo más importante de todo, nace la polis, la ciudad-estado. Y con ella, el ágora, la plaza pública, el lugar donde las ideas ya no se aceptaban porque sí, sino que había que debatirlas y defenderlas con argumentos. Entonces, con este caldo de cultivo perfecto, social, político, llega el momento, el gran salto, el paso del mito al logos a la razón. Y esta revolución del pensamiento no empezó en cualquier lado, empezó en Mileto, una ciudad portuaria, rica y abierta al mundo. A ver, para que quede claro el cambio.
El mito explica las cosas por la voluntad de los dioses, o sea, es algo caprichoso, impredecible, y se cuenta con narraciones. El logos, en cambio, busca causas naturales, parte de la idea de que el universo tiene un orden que es predecible y la herramienta para descubrirlo es la razón. O sea, es un giro de 180 grados en cómo vemos el mundo. Y así, los primeros filósofos, los que llamamos presocráticos, se hacen una pregunta que lo cambia todo. Ya no es ¿qué Dios hizo llover?, sino ¿de qué está hecho todo? ¿Cuál es ese principio o elemento fundamental del que surge toda la realidad? A esa cosa original la llamaron el arqué. Y el primero en lanzarse a responder fue Tales de Mileto. Su propuesta, que ese arque, ese principio de todo, era el agua. A ver, hoy nos puede sonar un poco simple, ¿no? Pero lo revolucionario, lo que de verdad importa, no es la respuesta, es la pregunta. Es la primera vez que alguien intenta explicar el universo entero a partir de un elemento de la naturaleza, algo que podemos ver y tocar, sin meter a los dioses en la ecuación. Y claro, una vez que abrieron esa puerta, ya no hubo vuelta atrás. Las preguntas empezaron a llover, y con ellas, los primeros grandes debates de la historia del pensamiento occidental. Y el primer gran choque de ideas fue sobre esto. ¿De qué está hecha la realidad? Por un lado, estaban los que llamamos monistas. La idea de ellos era simple. Toda la diversidad que vemos en el mundo, en realidad, viene de una sola cosa, de un único principio. Tales dijo que era el agua. Anaximandro, su discípulo, propuso algo más abstracto, el apeiron, o sea, lo infinito, lo indefinido. Heráclito, por su parte, dijo que era el fuego. Pero del otro lado estaban los pluralistas, que decían, un momento, ¿cómo va a venir todo de una sola cosa? Ellos creían que la realidad estaba hecha de múltiples elementos. Empédocles, por ejemplo, propuso los famosos 4, tierra, agua, aire y fuego. Y Anaxágoras se fue todavía más lejos y habló de infinitas semillas de todo lo que existe. Y de todas las ideas pluralistas, la más potente y duradera fue el atomismo. Lo que propusieron Leucipo y Demócrito es sencillamente alucinante. Dijeron que todo, absolutamente todo, está compuesto de partículas diminutas que no se pueden dividir más, los átomos, moviéndose en el vacío. Es una idea que se adelantó a la ciencia moderna por más de 2000 milenios. Pero el debate no paró ahí. La siguiente pregunta fue todavía más vertiginosa. Ok, la realidad está hecha de una o varias cosas, pero ¿cómo es esa realidad? ¿Está cambiando todo el tiempo? ¿Es un flujo constante? ¿O en el fondo es algo fijo, eterno, que no cambia jamás? Heráclito es el campeón del cambio. Su frase es famosísima: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Lo que quiere decir es que todo fluye, nada permanece. La realidad no es estática, sino que siempre está siendo. Está en constante transformación. Para él, la única constante es el cambio, una especie de guerra eterna entre opuestos que lo crea todo. Y en la esquina opuesta tenemos a Parménides, con una idea que te vuela la cabeza. Él dice, un momento, el cambio es una ilusión. Nuestros sentidos nos engañan. La pura razón nos dice que solo lo que es, el ser, existe. Y este ser es único, eterno, inmóvil. ¿Por qué? Porque cambiar significaría pasar de ser a no ser, y el no ser, pues, no es nada, no existe. Es una lógica de acero que nos obliga a desconfiar de lo que vemos. Entonces, después de todo este viaje, queda claro algo. Estos primeros pensadores no nos dieron las respuestas finales. Hoy sabemos que el principio no es el agua, y sus ideas sobre los átomos o el ser han evolucionado muchísimo. Pero su verdadero legado, lo que nos dejaron, es algo mucho más grande. No nos dieron las respuestas. Nos enseñaron a hacer las preguntas correctas. Nos dieron la audacia de mirar el universo a los ojos y, en lugar de ver el capricho de un dios, ver un cosmos con un orden, con leyes que la mente humana podía y debía intentar comprender. En resumen, nos enseñaron a pensar por nosotros mismos.